Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Trastorno paranoide de la personalidad. Las personas con un trastorno paranoide de la personalidad se caracterizan por una suspicacia y desconfianza persistente hacia el resto de las personas. Rechazan la responsabilidad de sus propios sentimientos y la asignan a los demás. Suelen ser hostiles, irritables y coléricos. Los intolerantes, los buscadores de agravios, los cónyuges patológicamente celosos y los litigantes crónicos a menudo presentan un trastorno paranoide de la personalidad. Epidemiología. La prevalencia del trastorno paranoide de la personalidad oscila entre el 0.5 y el 2.5 de la población general. Las personas que presentan este trastorno raramente buscan tratamiento por sí mismas. Cuando acuden a una consulta por indicación del cónyuge o de su jefe en el trabajo, puede sosegarse y aparentar que no experimenta malestar alguno. Los familiares de pacientes esquizofrénicos presentan una mayor incidencia del trastorno paranoide de la personalidad que los individuos de control. El trastorno es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Además, y no parece seguir un patrón familiar. La prevalencia entre los homosexuales no es mayor que la usual, tal y como se consideraba hace años, pero se cree que sí lo es entre los grupos minoritarios, inmigrantes y sordos si la comparamos con la de la población general. Diagnóstico. Durante el examen psiquiátrico, los pacientes con un trastorno paranoide de la personalidad pueden parecer muy correctos y mostrarse desconcertados por el hecho de encontrarse en una consulta psiquiátrica. La tensión muscular, la incapacidad para relajarse y la necesidad de escudriñar continuamente el entorno pueden evidenciarse fácilmente, y sus modales acostumbran a ser serios y carentes del sentido del humor. Aunque algunas de las premisas de sus argumentos pueden ser falsas, su discurso es lógico o dirigido a un fin. El contenido del pensamiento muestra mecanismos de proyección, perjuicio e ideas ocasionales de referencia. Los criterios diagnósticos de la DSM-4 mencionan la desconfianza y suspicacia general desde el inicio de edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indica 4 más de los siguientes puntos. Sospechan sin base suficiente que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o de la fidelidad de los amigos y socios. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que comparte vaya a ser utilizada en su contra. En las observaciones o los hechos más inocentes, vislumbra significados ocultos que son desagradables o amenazadores. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y están predispuestos a reaccionar con ira o contraatacar. Sospecha repetida e injustamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo o con síntomas psicóticos o un trastorno psicótico, y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Nota: si se cumplen los criterios antes del inicio de la esquizofrenia, añadir premórbido, por ejemplo, trastorno paranoide de la personalidad premórbida. Cuadro clínico. Las características esenciales de las personas con un trastorno paranoide de la personalidad es la desconfianza excesiva de los demás, que se expresa como una tendencia generalizada a interpretar las acciones ajenas como deliberantes, humillantes, malévolas, amenazantes o dirigidas a explotarle o engañarle. Esta tendencia se inicia a principios de la edad adulta y se manifiesta en diversos contextos. De forma casi invariable, las personas con este trastorno no creen que los demás van a explotarles o perjudicarles de algún modo. A menudo cuestionan sin ninguna justificación la lealtad o la confianza de amigos y colaboradores. Estas personas son a menudo patológicamente celosas y dudan sin motivo alguno de la fidelidad de sus cónyuges o parejas sexuales. Las personas con este trastorno exteriorizan sus emociones y utilizan la proyección como defensa. Atribuyen a los demás los impulsos y los pensamientos que son incapaces de aceptar en ellos mismos.
son frecuentemente las ideas de referencia y las ilusiones defendidas de un modo lógico. Los sujetos con un trastorno paranoide de la personalidad están limitados efectivamente y se diría que carecen de emociones. Se enorgullecen de ser racionales y objetivos, lo cual no es cierto. Se muestran poco cordiales y están muy pendientes a impresionados por el poder y rango social. Expresan desprecio por aquellas personas que consideran débiles, enfermas, incapacidad o algún tipo de defecto. En situaciones cotidianas, las personas con trastorno paranoide de la personalidad pueden parecer muy competentes y eficientes, aunque suelen provocar temor o conflictos con los demás. Diagnóstico diferencial. El trastorno paranoide de la personalidad se diferencia habitualmente del trastorno delirante por la ausencia de ideas delirantes concretas. Al contrario que las personas con esquizofrenia paranoide, las que tienen un trastorno de la personalidad no sufren alucinaciones ni trastornos formales del pensamiento. El trastorno paranoide de la personalidad se distingue del trastorno límite de la personalidad, en que los pacientes paranoides rara vez son capaces de implicarse excesivamente en relaciones apasionadas con otras personas. Los pacientes con paranoia carecen de la amplia historia de conductas antisociales que caracterizan a las personas con trastornos antisociales de la personalidad. Los individuos con un trastorno esquizoide de la personalidad son retraídos y se mantienen a distancia, pero no presentan ideación paranoide. Evolución y pronóstico. No se han realizado estudios sistemáticos y adecuados a largo plazo sobre el trastorno paranoide de la personalidad. En algunas personas este trastorno permanece durante toda la vida y en otras es un precursor de la esquizofrenia. A veces, a medida que maduran o disminuye el estrés, los rasgos paranoides adquieren la forma de una formación reactiva y preocupación por cuestiones morales y altruistas. No obstante, en general, los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad tienen de manera crónica problemas de convivencia y de trabajo en equipo. Los problemas laborales y matrimoniales son frecuentes. Tratamiento. Psicoterapia. La psicoterapia es el tratamiento de elección para este trastorno. Los terapeutas deben mantenerse firmes en todos sus contactos con estos pacientes. Si el paciente observa alguna falta o error en el terapeuta, como impuntualidad en una cita, ser honesto y disculparse es preferible a una explicación defensiva. Los terapeutas deben recordar que la confianza y la tolerancia a la intimidad son áreas problemáticas para los pacientes que sufren este trastorno. Así pues, la psicoterapia individual requiere un tono profesional y no un estilo abiertamente cálido. La utilización excesivamente entusiasta de la interpretación, en especial la que hace referencia a sentimientos profundos de dependencia, preocupaciones sexuales y deseos de intimidad, puede incrementar de forma significativa su desconfianza. Los pacientes paranoides no progresan mucho en las terapias de grupo, aunque éstas podrían ser útiles para mejorar sus habilidades sociales y disminuir su suspicacia mediante el juego de roles. Muchos no pueden tolerar el carácter agresivo de la terapia de conducta, que también se utiliza para el entrenamiento de habilidades sociales. La conducta de las personas con trastorno paranoide de la personalidad a veces puede ser amenazadora, que el terapeuta debe controlar o acortarla. Las acusaciones delirantes deben tratarse de forma realista pero educadamente y sin humillar a los pacientes. Se sienten profundamente asustados si perciben que quienes intentan ayudarles se muestran débiles o incapaces en consecuencia. Los terapeutas nunca deberían ofrecer a controlar la situación, a menos que estén dispuestos y sean capaces de hacerlo. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es útil para tratar la agitación y la ansiedad. En la mayoría de los casos, un ansiolítico como el diazepam es suficiente. No obstante, puede ser necesario utilizar un antipsicótico como el haloperidol a dosis bajas o durante breves periodos de tiempo para controlar la agitación intensa o el pensamiento casi delirante. Un fármaco antipsicótico, la pimoxida, se ha utilizado con éxito para reducir la ideación paranoide en algunos pacientes.